Historia 4. Cuando tenía 10 años, hubo una reunión familiar en casa de mi tía, con mucha gente que se quedó a dormir. Me llaman al salón familiar, y todos mis tías están allí mirándome. Comienzan a interrogarme sobre el reloj de mi abuela, y si estuve jugando con él, a lo cual respondí que sí. La situación se vuelve desagradable rápidamente, y se desata una discusión a todo nivel entre mi madre defendiéndome y mis tías acusándome de romper el reloj de $5 de mi abuela. Siguen presionándome sobre si rompí el reloj, aunque en realidad no estaba roto, solo se habían caído las pilas. La pelea se prolonga hasta altas horas de la noche. La tía anfitriona saca a relucir otras instancias en las que según ella no me comporté correctamente, como pasar mis dedos por su alfombra o dibujar en ella con el dedo. Eventualmente, acusa a mi padre de romper intencionalmente sus bolsas de dormir, siendo yo un niño de 10 años, y sin comprender realmente de qué se trata toda esta pelea, me siento culpable, pensando que tal vez causé todo esto al jugar con el reloj de mi abuela. Mi pobre madre me defiende mientras me acusa de haber roto el reloj. La tía anfitriona finalmente se disculpa con mi madre meses después, pero la situación se vuelve incómoda durante más de 10 años. Incluso ahora las cosas no son realmente iguales. Años después de todo esto, me di cuenta de que en realidad no se trataba de mí ni del reloj. Era sobre alguna tontería que ni siquiera entendía realmente, pero mis tías me utilizaron como punto de ataque. Recuerdo incluso haber dicho durante la pelea, ¿todo esto por un reloj? Y una de mis tías insistió en que era algo más que eso, insinuando que se trataba de cómo yo era un mentiroso horrible o algo así. No se puede inventar algo así. Historia 5. El rincón narrativo. Recuerdo claramente el día en que mi hermano, a sus 30 años, estalló en un arrebato de ira. Ha sido bastante común que se enoje por cualquier tontería a lo largo de su vida. Era el segundo cumpleaños de su hija menor y él estuvo de mal humor todo el día, a pesar de que nuestra madre y su esposa se encargaron de todo. Llegó un momento crítico cuando era hora de hacer el pastel. Era un pastel alto con un carrusel en la parte superior. El perro chocó contra la mesa y el pastel se movió un poco, casi derribando el carrusel. Mi hermano se levantó y dijo algo como, «Maldito perro, está arruinando todo». Mi madre intentó calmarlo diciendo que el pastel estaba bien. Él se acercó a ella y le dijo algo así como, «No me digas qué hacer, estúpida». En ese momento, mi hermano y mi padrastro se levantaron y se acercaron a él, listos para enfrentarlo físicamente. Después de unos segundos, finalmente salió de la casa enfurecido y se fue. Siento la necesidad de recalcar en este punto que tenía 30 años y era el cumpleaños de su propia hija de 2 años. Resumiendo, la hija de 2 años de mi hermano era más madura que él. Me quedé atónito de que alguien como él pudiera engañar a alguien no solo para casarse con él, sino también para tener hijos. Historia 6. En el rincón narrativo. Permíteme compartir contigo la historia de mi boda, un evento que estuvo lleno de tensión y dolores de cabeza debido a la prima de mi esposa. Antes de la boda, ella nos causó más drama y preocupación que cualquier otra persona de la familia. Originalmente, estaba planeado que fuera parte del grupo de damas de honor, pero se quejó de no ser la dama de honor principal. Intentó trampear su camino hacia esa posición y constantemente menospreciaba a mi familia y a mí. Finalmente, decidí que no era bienvenida en la boda, y mucho menos formaría parte de ella. Sin embargo, se presentó en la ceremonia, afortunadamente bastante temprano, y mi hermano mayor, quien también era el padrino, me alertó y me preguntó qué quería hacer al respecto. La enfrenté y le pedí que se fuera, pero ella se negó. En ese momento, llamé a la policía y la hice sacar de la propiedad. Después de la luna de miel, comenzamos a recibir llamadas telefónicas en mitad de la noche, en las que ella nos insultaba y nos decía lo horribles que éramos. Decidí solicitar una orden de restricción, y ahora tanto la prima como su madre, la tía de mi esposa, y un tío que se pusieron de su lado, han dejado de hablarnos. La tía intentó organizar una reunión familiar el año pasado y no me quería involucrado. Sin embargo, me presenté, y cuando ella dijo que no era bienvenido en su casa, mi esposa respondió, «Entonces yo tampoco lo soy». He escuchado a través de otras personas que, incluso después de 4 años, sigue hablando mal de nosotros a todo el que se encuentra. En resumen, esta prima pasó de ser una dama de honor a ser objeto de una orden de restricción.
Siempre me sorprende lo mal que parecen las bodas para tanta gente. Creo que como sociedad debemos ponernos de acuerdo en calmarnos respecto a las bodas a partir de ahora. Historia 7. Estábamos en casa de mi tío para Acción de Gracias un año cuando tenía unos 7 u 8 años. Su setter irlandés había tenido cachorros que tenían alrededor de 10 semanas de edad. Mi primo y yo pasamos la mayor parte de la mañana jugando con los cachorros hasta que la comida estuvo lista. Mi tío colocó a los cachorros en su área cercada en el garaje para que pudiéramos comer. Todos empezaron a sentarse cuando escuchamos un chirrido agudo proveniente de la autopista. Salimos todos afuera para ver qué había sucedido. Resulta que los cachorros habían escapado del garaje. 3 de ellos habían sido atropellados por un auto en la autopista, y 2 todavía estaban vivos, pero sus heridas eran bastante graves. No había ningún veterinario cerca, así que mi papá hizo lo único que pudo hacer. Levantó a los 2 cachorros, agarró un rifle, y los llevó a unos cuantos kilómetros de distancia para... Historia 8 en el rincón narrativo. Nuestra peor historia familiar se desarrolló en la boda de mi tía, un momento lleno de emociones intensas y culturas contrastantes. Mi tía, una mujer blanca, se estaba casando con un hombre coreano-americano, cuyos padres tenían fuertes deseos de que se casara con una mujer coreana. Durante todo su compromiso, sus padres persistentemente invitaban a mujeres coreanas al azar a cenar, esperando influir en su decisión. Eventualmente, parecieron aceptar la verdad inevitable de que de hecho se iba a casar con una mujer blanca. El día de la boda, había un sentido de resignación educada por parte de sus padres. Incluso su padre bailó con mi tía durante la recepción, brindando un destello de alivio y esperanza. Sin embargo, después del baile, todo tomó un giro inesperado. Su padre se acercó al micrófono, y esperábamos un brindis conmovedor, quizás reconociendo cómo las cualidades de mi tía habían triunfado sobre sus prejuicios iniciales. En cambio, con su grueso acento coreano, pronunció palabras que atravesaron la habitación. Esto es una abominación, como un pastor alemán apareándose con un caniche. Mi tía, abrumada por el dolor y la angustia, huyó rápidamente de la habitación entre lágrimas. En ese tenso momento, mi abuelo, con una actitud casual pero resuelta, avanzó y le propinó un puñetazo directo en la cara, frente a los ojos de los 200 invitados a la boda. La habitación estalló en una mezcla de sorpresa y apoyo, mientras la gente aplaudía por la justicia. Un acto tan despreciable, infligido a alguien en su día de bodas, es incomprensible. Si albergas tal amargura, es mejor abstenerse de asistir a la boda en absoluto, en lugar de fingir y luego desatar tal crueldad. Sinceramente espero que su puñetazo le haya hecho perder un diente, sirviendo como recordatorio de las consecuencias de sus acciones insensatas. Historia 9 en El Rincón Narrativo. La mejor Navidad de todas se desarrolló con una abundancia de delicias sensoriales. Mi tío, un experimentado chef, dedicó 2 días enteros a preparar meticulosamente un festín que deleitaría nuestros paladares. El aire estaba lleno de los aromas apetitosos del jugoso pavo, el solomillo de primera calidad y una colorida variedad de verduras frescas. Tentadoras tartas y pasteles adornaban la mesa de postres, acompañados por el efervescente estallido de las botellas de champán. Toda la familia se reunió con entusiasmo, anticipando la extravagancia culinaria que nos esperaba. Sin embargo, en medio de la atmósfera alegre, un giro inesperado amenazaba con opacar la celebración. Mi primo, que era propietario de una posada, llegó con un grupo de 10 rostros desconocidos. Formaron una fila, llenando ansiosamente sus platos con comida deliciosa, alabando al mismo tiempo los manjares culinarios que tenían ante ellos. La curiosidad despertó en mi tía, quien me pidió que averiguara la identidad de estos nuevos invitados. Para nuestra sorpresa, resultó que mi primo había cobrado descaradamente a sus invitados una suma considerable de $50 cada uno, para participar en lo que debía ser una reunión familiar privada. Una oleada de furia recorrió las venas de mi tía. Sus ojos ardían de indignación. Por un momento, parecía que podría arremeter contra su propio sobrino. Me correspondió explicar a estos invitados desprevenidos que habían irrumpido sin permiso en un evento privado. Instantáneamente, sus tonos pasaron de la alegría a exigir una restitución, mientras clamaban por reembolsos. Con gran esfuerzo, logré llevar a todos afuera,
conduciéndolos hacia la camioneta de la posada. Sin embargo, las festividades que una vez fueron alegres quedaron irremediablemente empañadas. El espíritu armónico de la ocasión se había roto, dejando un sabor amargo. Mi tía, con una memoria tenaz, guardó el dolor de esta traición, asegurándose de que mi primo estuviera conspicuamente ausente de futuras reuniones familiares durante años. Si quieres ver más, no te olvides de suscribirte a mi canal para más historias.